Quiero invitarles al Evangelio de Juan, el capítulo 1. Este pasaje es muy conocido y tal vez usted lo ha escuchado muchas veces. Juan presenta a Cristo como el Hijo de Dios, pero llama la atención que cuando él comienza a presentarlo lo relaciona como el Verbo de Dios. Y siempre que pensamos en el verbo, pensamos en la expresión, en la forma como expresamos. Y el Señor Jesucristo es la expresión de Dios, es la manifestación de Dios. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y dice el versículo 9, hablando de Cristo como la luz, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el versículo 10, en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y otra vez retoma del verbo, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, que es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito que está en el seno, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el capítulo 3, verso 17 dice, 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bien, lo primero que yo quiero que usted piense es la manifestación de Dios, es la expresión de Dios, que Él haya creado todo, que todo lo que existe sea sustentado por Él, pero aún así, y que la humanidad, y que el mundo haya tomado un rumbo contrario al rumbo de Dios. Dios no ha dejado a la humanidad sola. El hombre decidió apartarse de Dios, cada uno tomó su camino, dice Isaías, cada cual se apartó por su camino, nos descarriamos como ovejas. Pero, y este es el mensaje del Evangelio, y lo que yo quiero que usted piense en esta noche, a pesar de que nosotros nos desviamos, nos apartamos de Dios, Él no se ha apartado de usted. Él ha siempre mantenido en su corazón el deseo de mantener una comunión con el hombre, una cercanía. Porque no fue Dios quien se apartó, fuimos nosotros que nos apartamos de Él. Y entonces dice acá, este que era en el principio con Dios, este que es la luz de Dios, porque la vida está en Dios, se nos ha manifestado. Dice, esa luz verdadera ha venido. Ahora, no solamente que Dios se ha manifestado, no solamente que Él desde la eternidad hasta la eternidad ha querido incluir al hombre en su plan. El propósito de Dios fue manifestarse al hombre. Y quiero que piensen en esta expresión del versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y el mensaje del Evangelio comienza en el hecho de que Dios ha venido a este mundo. Y quise leer el pasaje en el capítulo 3, porque la venida de Dios a este mundo no fue para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiero invitarle a pensar en esta noche, ¿cómo si mi pecado hizo que me apartara de Dios? ¿Cómo si mi pecado hizo que yo fuera destituido de la presencia de Dios? ¿Cómo si mi pecado hizo que hubiera una separación y que Dios tiene que alejarse del hombre o destituir al hombre de su presencia? ¿Cómo Él ha venido a este mundo?
El hermano hablaba de la casa, una casa en la cual habitar, y nos llevaba a esa morada celestial a la que Dios quiere llevar al hombre. Pero quiero decirle una cosa: para que el hombre pueda llegar a la morada celestial, para que el hombre pueda ir a la casa celestial, el Señor Jesucristo dijo: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ellos le dijeron: no sabemos para dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy el camino. Y es el motivo por el cual estamos predicando esta noche. La casa está preparada, como aprendíamos. El lugar, Dios se ha esforzado para prepararlo. Pero quiero invitarle a pensar en esto y que reflexione. Para que usted y yo pudiéramos morar en la presencia de Dios, para que pudiéramos habitar en su casa, Él tuvo que dejar su casa. Y el versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ese habitó entre nosotros es que puso su morada entre nosotros, o su tabernáculo. Él dejó su lugar, Él dejó su presencia para venir acá a una sociedad corrupta, a una humanidad perdida, corrompida por el pecado. Pero leíamos en el 10: en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Él vino, inicialmente vino a los suyos, pensamos en el pueblo de Israel, pero ellos no le conocieron. No pudieron ver que Él era Dios manifestado en carne. No pudieron entender el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne. Dios viniendo a este mundo, habitando entre nosotros. Dios viendo la terrible condición de nosotros. Él habitó entre nosotros. Imagínense. Usted tiene que buscar en dónde vivir. Tiene que irse a otro lugar de esta ciudad donde se va a vivir. El hermano Juan que llegó, él dice que luego tiene que buscar dónde vivir. Entonces, ¿a dónde le recomiendan al hermano irse a vivir? ¿Usted se iría a vivir de pronto en un barrio donde hay mucho robo? ¿Usted se iría a vivir o colocaría su morada en un lugar donde usted va a correr peligro, donde su familia va a estar mal, donde usted no tiene garantías? No lo haríamos. ¿Por qué no lo haríamos? Porque siempre buscamos nuestra comodidad, siempre buscamos estar bien, el confort. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Dios miró desde los cielos para ver en cuál barrio, cuál era el mejor, qué era lo bueno que había en la tierra, ¿sabe qué pasó? Dice que cuando Jehová miró desde los cielos para ver si había alguno que buscara a Dios, no halló justo ni aún uno. No había en dónde vivir. Tierra de tinieblas, tierra de maldad, sombra de muerte, destrucción. Pero aún así, Él vino y habitó entre nosotros. Él vino y puso su morada aquí y habitó entre nosotros, no para condenarnos, no para desecharnos, no para despreciarlo, no para hablar mal de nosotros. Él vino y dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estaríamos dispuestos de pronto a irnos, no sé, a una, como decimos nosotros, a una olla, a un puente allá donde hay varios indigentes en las drogas, en una miserable vida, para ver si logramos salvar a alguno? No lo haríamos. Bueno, de pronto hay alguno que lo quiera hacer, que bueno, lo animo. Pero sabe, Dios habitó entre nosotros. Y la Escritura dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó de todo y se hizo hombre. ¡Qué humillación! No solamente el venir acá, no solamente el poner su pie sobre la tierra, sino que llama la atención que se hizo como uno de nosotros. No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó y en esa forma de hombre habitó entre nosotros. Pero ¿sabe una cosa?
que no solamente tomó la forma de hombre y nació como nació y vivió como vivió en toda la humildad, sino que dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose como un siervo. Porque él dijo: no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y habitó entre nosotros. Tanto que él mismo dice: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Y todos pudieron ver su humildad, su mansedumbre, pero sus enseñanzas. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que aquellos que lo oyeron, muchos maestros, escribas, hombres elocuentes, doctores de la ley, tenían que decir: jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿Por qué? Porque habla como quien tiene autoridad. Él no hablaba como los fariseos, él no hablaba como los hipócritas. Era uno que manifestaba el amor de Dios, era uno que mostraba la cercanía con Dios. Él era el que podía alumbrarnos el camino. Él era el único que podía dar luz al pecador. Y aún así le rechazaron. Él sigue hablando hoy. La Escritura dice que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Habló en otros tiempos a los padres por los profetas. Y nosotros tenemos acá la ley, los salmos, los profetas. Pero dice: en estos postreros días, en este tiempo, en esta noche, te está hablando a ti por su Hijo Jesucristo, quien es el que ha confirmado la palabra de Dios, quien es el que ha manifestado la revelación de Dios. Porque si los profetas hablaron de Dios, porque si ellos hablaron proféticamente de Cristo, Cristo es Dios manifestado en carne. Él es el Verbo de Dios que puede salvar al pecador. Y entonces vino, habitó entre nosotros y le rechazaron. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Los que le reciben, los que creen en él, tienen el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Miren, esta noche usted tiene la oportunidad: o le rechaza o le recibe. Reconoce que él vino para salvarle, viniendo a un mundo de pecado, viniendo cerca de mí, se acercó a mí, se acercó a usted. Y qué bueno que usted pueda pensar en esta noche que él ha venido cerca de usted, que él ha querido poner su lugar cerca de usted para salvarle, para levantarle, para darle vida. Pero yo quiero preguntarle: ¿está usted dispuesto a venir a él? Hubo un leproso en los días del Señor Jesús. Marcos lo describe de una manera muy gráfica y dice que aquel hombre vino e hincando la rodilla delante de él le rogaba diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y me llama la atención que él no le dijo: Señor, si tú puedes limpiarme, límpiame, por favor. Nadie me puede sanar de esta terrible enfermedad. Pero llama la atención que él no le dijo al Señor: Señor, si puedes, límpiame. Él le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor? Sí, quiero. Sé limpio. Y al instante aquel hombre fue limpio y salvo también. Fue limpio y fue salvo. ¿Por qué? Porque depositó la confianza en el Señor. Yo le quiero invitar en esta noche, no solamente que el Señor ha venido a usted, sino que usted venga a Él, que pueda venir a Él confesando su pecado. ¿Por qué? ¿Por qué confesando el pecado? Porque la única manera que un pecador pueda ser salvo es cuando confiesa su pecado, cuando reconoce a Cristo como Salvador, cuando humillado a los pies de Él puede levantar sus ojos a la cruz y pensar: sí, Él murió por mí. Yo soy un pecador, confieso mi pecado y quiero vivir una vida nueva. ¿Ha usted confesado su pecado? ¿Ha venido ante Cristo reconociendo su maldad? Si usted no ha venido, si todavía el pecado es un problema en su vida, hoy le invito para que venga a los pies del Señor. Él vino, pero ahora tiene que venir usted. Y debes venir hoy confesando tu pecado.
Debes venir hoy a los pies del Señor. ¿Y por qué no mañana? Porque tal vez mañana no habrá lugar. Dice un himno, tal vez mañana no habrá lugar. No te detengas, ven. Hoy es la oportunidad, es una magnífica oportunidad. A Dios, termina el pasaje diciendo, a Dios nadie le dio jamás. Nadie. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero terminar pensando en esto. Nadie ha visto jamás a Dios. Cristo ha venido para darle a conocer. Pero si usted verdaderamente quiere verle a Dios, y si usted verdaderamente quiere entrar en su morada, tiene que venir por Cristo. A Él nadie le ha visto. El unigénito que estaba en el seno del Padre le ha dado a conocer. Pero si usted no conoce a Cristo, jamás podrá llegar a conocer al Padre. ¿Por qué hay que venir confesando a Cristo? Porque es a Él a quien Dios ha señalado, y es Él quien, tomando tu culpa, quien tomando tu pecado, tomando mi culpa, la llevó a la cruz del Calvario. Y pensamos en la obra de la cruz, porque el mensaje de la cruz es lo que culmina la obra de la redención. No solamente que vino, no solamente que se humilló haciendo su nombre, no solamente que se hizo un siervo obediente, sino que dice un siervo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y fue allí en la cruz donde el Hijo de Dios consumó la obra de la redención. Cuando nadie podía agradar al Padre, Cristo se ofreció a sí mismo como en una ofrenda por el pecado, y la Escritura dice que ha sido acepto delante de Dios. Él es la ofrenda acepta delante de Dios, y ahora cualquiera que viene ante Él confesando su pecado, apropiándose del sacrificio de la cruz, tiene el perdón de pecados y la vida eterna asegurada. Aquel ladrón clavado en la cruz al lado del Señor pudo reconocer. Primero le injuriaba, primero le maldecía, también al igual que su compañero le gritaba: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero recapacitando, ¿qué dijo? Bueno, verdaderamente nosotros estamos pagando aquí lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y sabe, Él le manifiesta al Señor Jesús su deseo de estar con Él. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y sabe, en ese mismo momento, con una pequeña confesión, porque Él confesó con esas palabras que Cristo era el Salvador, que Cristo era el Señor y que Cristo era el Rey. Y en ese momento el Señor Jesucristo le contesta de manera inmediata: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Si hay alguien que viene hoy confesando su pecado, si hay alguien que viene hoy reconociendo a Cristo como Salvador, hoy mismo estarás con Él, asegurado por la eternidad. Y sea que vivamos muchos años hasta que Él venga y nos arrebate, o sea que la muerte nos sorprenda, estaremos con Él por la eternidad. ¿Dónde estarás tú? ¿Cuál será tu lugar? ¿Cuál será tu morada? ¿Salvado con Cristo o perdido por una eternidad? Vamos a orar. Padre, pensamos en aquel que vino y habitó entre nosotros. Los que le vieron, como leíamos, vimos su gloria. Gloria como del Padre, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, en esta noche pensamos en la gloria de Cristo. Y aunque hay tanta gloria en Él, fue humillado. ¿Cómo le quisieron opacar? No fue estimado, no fue reconocido digno, fue avergonzado, Padre. Pero aunque fue avergonzado, Él puso delante de sí, delante de aquella cruz, el gozo de verte a ti glorificado y de vernos a nosotros salvados. Hoy hay salvación por Cristo y proclamamos en su nombre salvación y perdón de pecados. Si hay alguien aquí que no ha venido confesando su pecado, que hoy sea el día de la salvación. Guárdanos al salir, llévanos con bien. Bendice a cada hermano, a cada familia, a los que no pudieron venir, a los que tienen dificultades, problemas, enfermedades. Socórreles
En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.